Juan Daniel, pero en ese mismo sentido escuchamos voces desde el gobierno que han defendido el cambio y que dicen que aquí se está gastando lo necesario, que no se está extralimitando. El propio presidente Gustavo Petro dice que este no es un gobierno derrochón. Usted lo ve de esta manera porque las cifras, usted que bien maneja los números, pues dicen otra cosa. Bueno, Jairo, en ese punto las cifras efectivamente sí dicen otra cosa. Tal y como lo mencionaba el rector de Trepa anteriormente, el nivel de gasto desde la perspectiva de finalidad, como lo define metodológicamente el Fondo Monetario Internacional, su peso relativo dentro del Producto Interno Bruto no se ha ajustado a los niveles que teníamos en el contexto de la pandemia, cuando efectivamente necesitábamos a un sector público presente, tanto subsidios, tanto mercado, tanto liquidez al mercado, apoyando a los sectores empresariales y sobre todo dándole liquidez al sector financiero. No puede ser posible que ya 4 años después de la pandemia el nivel de gasto siga pesando lo mismo dentro del Producto Interno Bruto. Entonces se esperaba, como lo mencionaba el rector, que hubiera un ajuste macroeconómico de una disminución del nivel de gasto público dentro de la economía, cosa que no ha sucedido como resultado de ese recalentamiento que tuvo la economía colombiana. El consumo privado y el consumo de los hogares ya creció negativamente entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 al menos 0,05%, mientras que el consumo público, en particular el rubro de administración pública, salud y educación, es el que está moviendo la economía, es el que en dato de abril mostró un crecimiento de 2 dígitos, es el que está generando más empleo en una ciudad como Bogotá. Es decir, hoy la burocracia pública, tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital en Bogotá, es el principal empleador por encima del comercio y la reparación de vehículos, que tradicionalmente ha sido el principal empleador. Entonces, pensar que hemos tenido un gobierno austero o un gobierno consistente con esa esperada disminución de pesos del gasto público dentro de la economía para poder tener ese ajuste económico y tener recursos para dar incentivos tributarios en el escenario de reactivación económica, no ha sucedido. Entonces, otro argumento que plantea el rector Restrepo en contra de discutir en una reforma tributaria en este momento tiene mucho asidero, y es: no hemos visto al gobierno responsable en materia de gastos para venir con la autoridad moral de decir, por favor, necesito más recursos para la sostenibilidad macroeconómica del país. José Manuel, o sea, si es un gobierno derrochón, ¿usted cree que sí y está buscando de otras maneras reactivar la economía, pero también recaudar dinero que necesita el gobierno para su mantenimiento, necesita de miles de millones de pesos? Y seamos claros, de hecho las reformas en curso en el Congreso de la República, las que se aprobaron recientemente, por ejemplo la pensional le va a dar recursos al gobierno nacional. Acuérdense que la aplicación va a ser desde el 2025. Eso implica billones de pesos, decenas de billones de pesos, que va a tener adicionales el gobierno nacional. Entonces, el gobierno va a tener más recursos. Y entonces esta propuesta, incluso con modificación de regla fiscal, le va a dar aún más recursos. ¿Para qué más recursos? Yo creo que hay que hacer es un esfuerzo de disminución de gasto público. Y yo le digo una cosa: en lugar de proponer una reforma tributaria en este instante, propongamos más bien claridad y certidumbre a la inversión privada. Por ejemplo, funcionaría mejor que una reforma tributaria que se hundiera o que se tomara la decisión de retirar la reforma laboral en este momento en el Congreso de la República, porque es pésimo mensaje esa reforma laboral para el sector productivo y para la inversión privada. Sería más conveniente que ojalá se retiraran parte de esa reforma como una estrategia para generarle certidumbre a la inversión privada, de tal manera que la inversión se reactivase y hubiese debido crecimiento en la economía, que en mi opinión es la mejor reforma tributaria posible. La mejor reforma tributaria es crecer, pero para que Colombia crezca en este instante necesita certidumbre, no más impuestos, certidumbre. Y la certidumbre se logra de esa manera, dándoles claridad y confianza al sector productivo, construyendo consensos con el sector productivo y de paso
retirando una cantidad de reformas que están generando es susto y preocupación al sector productivo. Y en paralelo, trabajar por la seguridad, porque también con inseguridad tampoco va a haber certidumbre a la inversión privada.